Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hacer un recorrido por las 7 maravillas del mundo antiguo. Comenzaremos con la Gran Pirámide de Giza. Imagina retroceder más de 4500 años en el tiempo, cuando el antiguo Egipto estaba en su máximo esplendor. En la meseta de Giza, miles de trabajadores se esforzaban día tras día para construir lo que se convertiría en el monumento más emblemático de la historia. La Gran Pirámide no era solo una tumba, era un puente entre el mundo terrenal y el más allá, un testimonio del poder y la grandeza del faraón. Esta majestuosa estructura fue ordenada por el faraón Keops, de la cuarta dinastía, durante el período del Imperio Antiguo, alrededor del año 2580 a.C. Originalmente, la Gran Pirámide alcanzaba una altura de 146 metros y medio, aunque hoy en día mide 138 metros debido a la erosión. Los antiguos egipcios lograron alinearla casi perfectamente con los puntos cardinales, con un error de menos de un cuarto de grado. Contiene 3 cámaras principales: la cámara subterránea, inacabada y misteriosa; la cámara de la reina, que nunca albergó a ninguna reina; y la cámara del rey, donde se encontraba el sarcófago de Keops. Los pasadizos que conectan estas cámaras son verdaderas obras maestras de ingeniería. Este revestimiento fue removido siglos después para construir edificios en el Cairo, revelando la estructura escalonada que vemos hoy. Formaba parte de un complejo funerario que incluía un templo mortuorio, un camino procesional, un templo en el valle y 3 pirámides más pequeñas para las reinas de Keops. Los antiguos griegos la consideraron una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y es la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. A pesar de los innumerables estudios realizados, todavía guarda secretos que continúan intrigando a arqueólogos y científicos. Junto a ella se encuentran las pirámides de Kefren y Miserinos, formando el icónico conjunto que conocemos hoy. En 2017, usando muones cósmicos, se detectó un gran vacío sobre la Gran Galería, demostrando que la pirámide aún tiene secretos por revelar. Más de 4 milenios después, continúa siendo una fuente inagotable de asombro y aprendizaje para la humanidad. ¿Cómo lo hicieron sin tecnología moderna? Los expertos creen que utilizaron las estrellas y el sol como guía. Su base cuadrada tiene una longitud de 230 metros por cada lado, y está construida con más de 2.300.000 bloques de piedra caliza, cada uno pesando entre 2 y 70 toneladas. Lo más fascinante es la precisión con la que fue construida. Se organizaban en equipos de trabajo y vivían en una ciudad cercana construida específicamente para ellos. La construcción duró aproximadamente 20 años, y contrario a la creencia popular, no fue realizada por esclavos, sino por trabajadores especializados que recibían alimento, vivienda y atención médica como pago. El interior de la pirámide es igualmente impresionante. Una de las características más misteriosas son los conductos de ventilación, que algunos investigadores sugieren que podrían haber tenido un propósito astronómico o religioso, ya que apuntan hacia estrellas específicas que eran importantes en la mitología egipcia. Originalmente, la pirámide estaba recubierta con piedras calizas pulidas que la hacían brillar como un espejo gigante bajo el sol egipcio. La Gran Pirámide no estaba sola. Durante siglos, la pirámide ha sido objeto de numerosas teorías e investigaciones. En 2015, un equipo internacional de científicos descubrió, mediante tecnología de termografía, anomalías térmicas que sugieren la existencia de cámaras ocultas aún sin explorar. La Gran Pirámide no solo es un testimonio del ingenio humano y la grandeza del antiguo Egipto, sino también un recordatorio de nuestra capacidad para crear obras que desafían el tiempo. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. Nuestra próxima maravilla son los jardines colgantes de Babilonia, una de las creaciones más fascinantes y misteriosas de la antigüedad. La historia nos lleva hasta el siglo VI a.C., cuando el rey Nabucodonosor II decidió construir este paraíso terrenal como regalo de amor para su esposa Amitis. La joven reina, originaria de Media, extrañaba profundamente los verdes paisajes montañosos de su tierra natal, tan diferentes de las áridas llanuras de Babilonia.
¿Te has preguntado cómo lograron crear jardines en el aire hace más de 2500 años? Los antiguos babilonios desarrollaron un sistema arquitectónico revolucionario para su época. Lo más impresionante era su sistema de irrigación, un verdadero prodigio de la ingeniería antigua. Utilizaban norias, una especie de ruedas hidráulicas, para elevar el agua del río Éufrates hasta la terraza más alta, desde donde se distribuía por gravedad a todos los niveles. Algunos historiadores incluso sugieren que podrían haber estado ubicados en la antigua ciudad de Nínive y no en Babilonia. También crearon sistemas de ventilación en las galerías para evitar que las raíces de las plantas se pudrieran. Lo que sí sabemos es que los relatos de viajeros y escritores antiguos describían esta maravilla con tanto asombro y detalle que es imposible pensar que fuera solo un mito. Los comerciantes y viajeros que llegaban a Babilonia quedaban maravillados ante esta visión, difundiendo su fama por todo el mundo antiguo. Otros sugieren que cuando el imperio persa conquistó Babilonia, los jardines fueron abandonados y el desierto reclamó lentamente lo que una vez fue un paraíso verde. Se estima que se necesitaron miles de esclavos y artesanos trabajando durante años para completar esta obra monumental. Construyeron una serie de terrazas escalonadas que se elevaban hasta 75 pies de altura, equivalente a un edificio moderno de 7 pisos. Cada terraza estaba sostenida por enormes columnas de piedra y ladrillo, creando galerías abovedadas que parecían hacer flotar los jardines. En el corazón de Mesopotamia existió un jardín que desafió la gravedad y transformó un árido desierto en un paraíso verde todo por amor. Los jardines albergaban una increíble variedad de árboles, flores y plantas exóticas traídas desde los rincones más lejanos del imperio. Seguimos. Los jardines verticales y los edificios verdes que vemos hoy en día son, en cierto modo, herederos de aquella visión revolucionaria de los babilonios. Palmeras datileras, granados, higueras y vides crecían en profundas capas de tierra, creando un microclima que contrastaba dramáticamente con el caluroso desierto circundante. Pero aquí viene lo más intrigante: hasta el día de hoy, no se han encontrado restos arqueológicos definitivos de los jardines. Son un testimonio de cómo el ser humano puede transformar sus sueños más ambiciosos en realidad, incluso ante los desafíos más grandes. El diseño de los jardines era tan innovador que inspiró la arquitectura verde durante siglos. Los trabajadores babilonios desarrollaron técnicas avanzadas de impermeabilización, utilizando capas de caña, asfalto y plomo para evitar que el agua dañara la estructura. Se dice que desde la distancia, los jardines parecían una montaña verde que se elevaba hacia el cielo, un verdadero milagro en medio del desierto. La construcción de los jardines no solo fue un acto de amor, sino también una demostración del poder y la riqueza del imperio babilónico. ¿Y qué pasó con los jardines? Se cree que fueron destruidos por una serie de terremotos alrededor del siglo II a.C. Lo fascinante es cómo esta maravilla antigua sigue inspirando a arquitectos y diseñadores modernos. Los jardines colgantes nos enseñan que cuando combinamos ingenio, determinación y un poco de romanticismo, podemos crear maravillas que perduran en la memoria de la humanidad durante milenios. Dale like y suscríbete. Ahora hablaremos de la estatua de Zeus en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo y una obra maestra que cautivó a la humanidad durante siglos. Imagina retroceder en el tiempo hasta el año 435 a.C., cuando el escultor Fidias, el más grande artista de la antigua Grecia, recibió el encargo de crear una estatua digna del rey de los dioses. Los habitantes de Olimpia, sede de los famosos Juegos Olímpicos, querían demostrar su devoción con una obra que dejara sin aliento a todo aquel que la contemplara. La construcción del gigantesco Zeus, sentado en su trono, tomó 12 años de arduo trabajo. La estatua alcanzaba los 13 metros de altura y apenas cabía en el templo construido especialmente para albergarla. ¿Te imaginas entrar a un templo y encontrarte con una figura tan imponente que su cabeza casi tocaba el techo? El Zeus de Olimpia no era una simple estatua. Sin embargo, con el ascenso del cristianismo y la prohibición de los cultos paganos, el destino de la estatua comenzó a oscurecerse. Los arqueólogos han encontrado el taller de Fidias junto al templo, con herramientas,
moldes y hasta tazas con la inscripción "Pertenezco a Fidias". Estos descubrimientos nos han permitido conocer mejor cómo se construyó esta obra maestra. Su imagen ha inspirado innumerables obras de arte y ha definido cómo imaginamos a Zeus hasta nuestros días. Aunque la estatua original se perdió hace más de 1500 años, su legado continúa cautivando nuestra imaginación. En el año 476 después de Cristo, fue trasladada a Constantinopla, donde finalmente se perdió en un incendio en el año 475. El clima húmedo de Olimpia podía dañar el material, por lo que construyeron un estanque frente a la estatua, una estatua que no solo representaba a un dios, sino que se convirtió ella misma en un símbolo de la perfección artística y la búsqueda de la excelencia que caracterizó a la antigua civilización griega. El agua no solo protegía el marfil, sino que también creaba un efecto espejo que duplicaba la majestuosidad de la imagen. La grandeza del Zeus de Olimpia nos recuerda el poder del arte para trascender el tiempo y conectarnos con las aspiraciones más elevadas del espíritu humano. Su estructura interior estaba hecha de madera y recubierta con placas de oro y marfil, una técnica llamada criselefantina. El trono estaba decorado con ébano, piedras preciosas y elaborados relieves que narraban historias mitológicas. En su mano derecha, Zeus sostenía una pequeña estatua de Nike, la diosa de la victoria, mientras que en su izquierda portaba un cetro coronado por un águila, su animal sagrado. La túnica que vestía la estatua estaba decorada con intrincados diseños de flores de lis realizados en oro, y su rostro, majestuoso y sereno, transmitía la sabiduría y poder propios del padre de los dioses. Se dice que Fidias se inspiró en los versos de Homero para capturar la esencia divina de Zeus. El hijo de Cronos habló y con sus oscuras cejas hizo una señal. Las divinas guedejas del soberano se agitaron sobre su inmortal cabeza, y el vasto Olimpo tembló. Los antiguos relatos nos cuentan que la estatua era tan impresionante que los visitantes lloraban al contemplarla. El orador romano, Dion Crisóstomo, escribió que era imposible para un ser humano ser infeliz después de haberla visto. Los peregrinos viajaban desde los rincones más lejanos del mundo conocido solo para admirar esta maravilla. Durante 800 años, la estatua permaneció en su templo, siendo testigo de innumerables Juegos Olímpicos y ceremonias religiosas. Pero la historia del Zeus de Olimpia no termina ahí. ¿Sabías que los antiguos griegos tenían que usar aceite de oliva para mantener el marfil de la estatua en buen estado? La influencia del Zeus de Olimpia ha perdurado a través de los siglos. Cada vez que vemos una representación de Zeus en el cine, en videojuegos o en el arte contemporáneo, estamos viendo ecos de aquella maravillosa estatua que Fidias creó hace 2500 años. Y así concluye nuestra historia sobre una de las obras más extraordinarias jamás creadas por el ser humano. Suscríbete y dale like. Otra de las maravillas del mundo antiguo es el Templo de Artemisa, una imponente estructura que se alzaba majestuosamente en la ciudad de Éfeso, actual Turquía. Este magnífico templo fue construido en honor a la diosa Artemisa, conocida por los romanos como Diana, deidad de la caza, la luna y la naturaleza. La historia de este templo es fascinante y se remonta al siglo VIII a.C., aunque la versión más espectacular fue construida alrededor del año 550 a.C. durante el reinado de Creso, rey de Lidia. Este primer templo fue diseñado por los arquitectos griegos Quercifronte y su hijo Metagenes, quienes dedicaron sus vidas a crear una obra maestra que perduraría por siglos. Lo más sorprendente es que el templo fue reconstruido varias veces. La versión más impresionante, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, media 115 metros de largo por 55 metros de ancho, 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. Contaba con 127 columnas de mármol, cada una de 18 metros de altura, y todas ellas fueron donadas por diferentes reyes. Un dato curioso es que para construir el templo en un terreno pantanoso, los arquitectos utilizaron carbón y lana de oveja como cimientos para absorber la humedad. Esta innovadora técnica de construcción permitió que el edificio resistiera los frecuentes terremotos de la región. El 21 de julio del año 356 a.C., un hombre llamado Erostrato incendió el templo buscando la fama eterna.
Irónicamente, ese mismo día nació Alejandro Magno. Los efesios, enfurecidos, prohibieron mencionar el nombre del incendiario bajo pena de muerte, aunque como vemos, la historia tuvo otros planes. Alejandro Magno ofreció posteriormente financiar la reconstrucción del templo, pero los efesios rechazaron su oferta argumentando que no era apropiado que un dios construyera un templo para otro dios. Sin embargo, el templo fue reconstruido incluso más grandioso que antes. El nuevo templo se convirtió en un importante centro bancario del mundo antiguo. Los comerciantes, reyes y peregrinos depositaban sus riquezas allí, confiando en la protección de Artemisa. El templo funcionaba como una especie de banco central de la antigüedad, otorgando préstamos y guardando fortunas. Los arqueólogos han descubierto que el templo estaba decorado con increíbles relieves y estatuas de bronce. Las columnas estaban decoradas con esculturas en su parte inferior, una innovación arquitectónica para la época. El techo estaba cubierto con grandes tejas de mármol blanco, una extravagancia increíble para su tiempo. El templo sobrevivió hasta el año 268 después de Cristo, cuando fue saqueado y destruido por los godos durante sus invasiones. Para el siglo IV, muchas de sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones, incluyendo la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1869 por J. Tera Wood, quien pasó 6 años buscando el sitio exacto del templo. Hoy en día, solo queda una columna solitaria reconstruida con los fragmentos encontrados, recordándonos la grandeza de lo que una vez fue considerado uno de los edificios más impresionantes jamás construidos. El legado del templo de Artemisa persiste en la arquitectura moderna. Su diseño influenció la construcción de numerosos edificios a lo largo de la historia, y sus innovaciones arquitectónicas siguen siendo estudiadas en la actualidad. Es fascinante pensar que este templo no solo fue un lugar de culto, sino también un centro de poder económico y cultural que influyó en la vida de miles de personas durante casi 1000 años. Su historia nos recuerda la grandeza de las civilizaciones antiguas y su capacidad para crear obras monumentales que desafían el tiempo. Hoy, aunque el templo ya no existe en su gloria original, su memoria pervive como testimonio del ingenio humano y la devoción religiosa. Los fragmentos que quedan en el Museo Británico y en el sitio arqueológico de Éfeso nos permiten imaginar su esplendor pasado. Si te está gustando el video, dale like, comparte y suscríbete. Ahora vamos a ver otra maravilla, el mausoleo de Halicarnaso. Esta impresionante estructura fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y su historia nos transporta hasta el siglo IV a.C., específicamente al año 353 AC, cuando comenzó su construcción en lo que hoy es Bodrum, Turquía. Todo comenzó cuando Artemisia II decidió honrar la memoria de su hermano y esposo, el rey Mausolo de Caria, con un monumento tan grandioso que su nombre se convirtió en sinónimo de toda tumba monumental, el mausoleo. Lo fascinante es que Artemisia no escatimó en recursos ni talento, contratando a los mejores artistas de la época, los arquitectos Piteo y Sátiro de Paros, y los escultores Escopas, Briaxis, Timoteo y Leocares. La construcción fue un prodigio de ingeniería y arte que se elevaba a 45 metros de altura, dividido en 4 niveles principales. En la base, un podio rectangular decorado con relieves que narraban batallas entre griegos y amazonas. Sobre este, una columnata jónica de 36 columnas formaba un peristilo, creando un templo que albergaba la cámara funeraria. El tercer nivel era una pirámide escalonada con 24 escalones, y coronando todo el conjunto, una cuadriga de mármol con las estatuas de Mausolo y Artemisia. Lo que pocos saben es que el edificio sobrevivió prácticamente intacto durante casi 19 siglos. Fue en 1402 cuando los caballeros de San Juan comenzaron a utilizar sus bloques de mármol para fortificar el castillo de San Pedro. Pero aquí viene lo interesante. Durante las excavaciones de 1857 realizadas por Charles Newton, se descubrieron fragmentos espectaculares que hoy se exhiben en el Museo Británico, incluyendo partes de la cuadriga y estatuas de más de 3 metros de altura. El mausoleo no solo fue una tumba, sino un símbolo de poder y amor.
Sus dimensiones eran asombrosas, la base medía 40 por 30 metros, y los relieves que lo decoraban sumaban más de 400 metros de longitud. Los artistas compitieron entre sí para crear los mejores frisos, cada uno encargándose de un lado del monumento, dejándonos un legado artístico incomparable. La influencia del mausoleo de Halicarnaso ha perdurado a través de los siglos. Su diseño ha inspirado innumerables edificios modernos, desde la Grand TC Tomb en Nueva York hasta el Shrine of Remembrance en Melbourne. El término mausoleo, que usamos hoy en día, es un testimonio directo de su impacto en la arquitectura funeraria. Un detalle poco conocido es que Artemisia no vivió para ver completada la obra, falleciendo en 351 AC, 2 años después de iniciar la construcción. Sin embargo, los artistas decidieron terminar el proyecto, no solo por el pago prometido, sino por la grandeza del monumento mismo. La tecnología moderna nos ha permitido recrear virtualmente cómo lucía el mausoleo en su máximo esplendor. Los estudios arqueológicos han revelado que estaba pintado con colores vibrantes, algo común en la arquitectura antigua pero que solemos olvidar cuando vemos el mármol blanco de los restos arqueológicos. El mausoleo de Halicarnaso permaneció en pie hasta que un terremoto en el siglo XIII lo dañó severamente, pero incluso sus ruinas siguieron impresionando a los visitantes durante siglos. El viajero árabe Ibn Battuta lo describió en 1335 como uno de los monumentos más maravillosos que había visto en sus extensos viajes. Es fascinante pensar que este monumento, construido como símbolo del amor de una hermana y esposa, terminó convirtiéndose en una de las obras más influyentes de la arquitectura antigua. Su legado perdura no solo en los museos que guardan sus restos, sino en cada edificio que hoy llamamos mausoleo. Dale like, comparte y suscríbete al canal. A continuación vamos a descubrir nuestra próxima maravilla, el Coloso de Rodas. Esta impresionante estatua de bronce del dios Helios se alzaba majestuosamente en la entrada del puerto de Rodas, una isla griega del mar Egeo, y fue considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Todo comenzó en el año 305 a.C., cuando Demetrio Poliorcetes, hijo del general Antígono I, sitió la ciudad de Rodas con un ejército de 40.000 hombres. Los rodienses resistieron heroicamente durante un año, hasta que Demetrio se vio obligado a abandonar el asedio, dejando atrás gran cantidad de equipamiento militar. Los habitantes de Rodas, agradecidos a Helios por su protección, decidieron vender estos equipos abandonados por 300 talentos, y usar ese dinero para construir una colosal estatua en honor a su dios patrón. El encargado de dar vida a esta obra maestra fue el escultor Cares de Lindos, discípulo del famoso Lisipo. La construcción del coloso comenzó en el año 304 a.C. y tardó 12 años en completarse. La estatua media aproximadamente 32 metros de altura, comparable a la Estatua de la Libertad sin su pedestal. Se construyó utilizando un ingenioso sistema de andamios de hierro y piedra, que iban cubriendo con placas de bronce martilladas hasta darles forma. Contrario a la creencia popular y las representaciones artísticas posteriores, el coloso no se encontraba con las piernas abiertas sobre la entrada del puerto. Los estudios históricos indican que la estatua se alzaba a un lado del puerto, probablemente en una plataforma, sosteniendo en su mano derecha una antorcha que servía como faro para los navegantes. La majestuosidad del coloso duró apenas 56 años. En el año 226 a.C., un devastador terremoto sacudió la isla de Rodas, y la estatua se quebró por las rodillas, cayendo sobre tierra. Los rodienses, siguiendo el consejo del oráculo de Delfos, decidieron no reconstruirla y dejaron sus restos en el suelo durante casi 900 años. Plinio el Viejo nos dejó una descripción fascinante de los restos. Pocos hombres podían abrazar el dedo pulgar de la estatua caída, y sus dedos eran más grandes que la mayoría de las estatuas. A través de las grietas en el bronce, se podían observar enormes piedras que se habían utilizado para darle estabilidad. En el año 654 de nuestra era, cuando los árabes conquistaron Rodas, vendieron los restos del coloso a un comerciante judío de Edesa. Cuenta la leyenda que necesitó 900 camellos para transportar todo el bronce,
lo que nos da una idea del tamaño monumental de la estatua. El Coloso de Rodas representó mucho más que una simple estatua. Fue un símbolo de la libertad y la independencia de Rodas, un testimonio del ingenio humano y un faro de esperanza para los navegantes. Su influencia ha perdurado a través de los siglos, inspirando obras como la Estatua de la Libertad y cautivando la imaginación de generaciones. Los ingenieros de la época desarrollaron técnicas revolucionarias para su construcción. Primero crearon un túmulo de tierra alrededor del cual fueron colocando las placas de bronce. Una vez terminada la estructura exterior, retiraron la tierra, dejando el esqueleto interno de hierro que sostenía todo el conjunto. Se estima que se utilizaron 15 toneladas de bronce y 9 de hierro en su construcción. La cara del coloso se dice que fue modelada siguiendo los rasgos clásicos del dios Helios, joven, bello y coronado con rayos solares. En su mano derecha sostenía la antorcha que servía como faro, mientras que en la izquierda probablemente llevaba una lanza o un arco, aunque esto último no está completamente confirmado por las fuentes históricas. El impacto cultural del coloso fue enorme. No solo atrajo visitantes de todo el mundo antiguo, sino que también convirtió a Rodas en un importante centro comercial y cultural. La isla se convirtió en un punto de referencia para artistas, filósofos y comerciantes de toda la cuenca mediterránea. Hoy en día, aunque el coloso ya no existe físicamente, su legado perdura. El puerto de Rodas, donde una vez se alzó esta maravilla, sigue siendo un lugar de peregrinaje para turistas de todo el mundo. 2 columnas marcan el lugar donde se cree que estuvieron sus pies, y numerosos artistas han intentado recrear su apariencia a lo largo de los siglos. La historia del Coloso de Rodas nos recuerda la grandeza que los seres humanos pueden alcanzar cuando combinan visión, determinación y habilidad técnica. Aunque su existencia física fue relativamente corta, su influencia en la arquitectura, el arte y la ingeniería ha perdurado durante más de 2 milenios. Suscríbete, comparte y dale like. Nuestra séptima maravilla es el Faro de Alejandría, una estructura legendaria que durante siglos iluminó el camino de miles de navegantes en el antiguo puerto egipcio. Construido entre los años 285 y 247 a.C., esta majestuosa torre se alzaba sobre la isla de Faros, dando origen al término faro que usamos hasta hoy. Todo comenzó cuando Ptolomeo I, sucesor de Alejandro Magno en Egipto, soñó con crear el puerto más importante del Mediterráneo. Su estructura se dividía en 3 secciones, una base cuadrada de mármol blanco, un tramo octagonal y una sección circular en la cima. En su punto más alto, un fuego permanente alimentado con madera se reflejaba en enormes espejos de bronce, proyectando su luz hasta 50 kilómetros mar adentro. Su hijo, Ptolomeo II Filadelfo, fue quien materializó este sueño, encargando al arquitecto Sóstrato de Cnido la construcción de esta obra monumental. Imaginen una torre de más de 130 metros de altura, equivalente a un edificio moderno de 40 pisos. Una serie de terremotos entre los siglos XI y XIV fueron debilitando su estructura. El golpe final llegó en 1303, cuando un devastador sismo lo destruyó casi por completo. Sus restos permanecieron visibles hasta 1480, cuando el sultán mameluco Kuaitbay utilizó sus piedras para construir una fortaleza que aún hoy se mantiene en pie en el mismo lugar. Los bloques de piedra se unían con plomo fundido, una técnica revolucionaria que permitía a la estructura resistir el embate de las olas. Se dice que los espejos podían concentrar los rayos solares para incendiar barcos enemigos, aunque los historiadores consideran esto improbable. También se cuenta que Sóstrato, el arquitecto, grabó su nombre bajo una capa de yeso que contenía el nombre de Ptolomeo, para que cuando el yeso se deteriorara, su nombre perdurara en la historia. Su luz guió a comerciantes, viajeros y exploradores durante siglos, contribuyendo al intercambio cultural y comercial entre civilizaciones. Su legado perdura en cada faro moderno que hoy ilumina las costas del mundo. En su interior albergaba oficinas administrativas, almacenes e incluso una pequeña guarnición militar.
Estos hallazgos nos han permitido reconstruir con mayor precisión cómo lucía esta maravilla de la antigüedad. Los antiguos relatan que en días claros, los espejos permitían ver las embarcaciones que se aproximaban desde distancias increíbles, funcionando como un primitivo sistema de vigilancia costera. En sus paredes, una rampa en espiral permitía que los burros subieran cargando la madera necesaria para mantener el fuego eternal. La construcción del faro consumió 800 talentos, una fortuna equivalente a varios millones de dólares actuales. Lo fascinante es que el faro no era solo una ayuda para la navegación. Los árabes, cuando conquistaron Egipto en el siglo VII, quedaron maravillados con su tecnología y la mantuvieron funcionando. El geógrafo Al-Masudi describió en el año 944 cómo el faro seguía siendo vital para la navegación mediterránea. Durante más de 1500 años, el faro de Alejandría permaneció en pie, sobreviviendo a imperios y civilizaciones. Pero nada es eterno. Las leyendas sobre el faro son innumerables. En 1994, arqueólogos submarinos descubrieron enormes bloques de piedra y estatuas en el fondo del puerto de Alejandría, confirmando la ubicación exacta del faro. El faro de Alejandría no solo fue un prodigio de la ingeniería antigua, sino también un símbolo del conocimiento y el progreso humano. Si te ha gustado este viaje por el pasado, dale like y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias y curiosidades.